Buenos días, profesora Evelyn Caterín y compañeros. Mi nombre es Juan David Pineda y hoy les voy a exponer sobre la época de la colonia. La época de la colonia fue un periodo histórico durante el cual las sociedades americanas estuvieron controladas por las metrópolis europeas mediante un proceso de dominación política, social y cultural por parte de los imperios europeos, entre los que están el imperio español, francés e inglés. El imperio español fue el más extenso de todos. La corona española repartió las tierras y los recursos en 3 virreinatos, que fueron el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva Granada y un cuarto virreinato que fue fundado posteriormente, que fue el virreinato del Río de la Plata. A todos estos virreinatos se les imponía una serie de restricciones comerciales y políticas que aseguraban la supremacía de la colonia. Y la naciente sociedad americana fue fruto de 500 años de hispanización y sincretismo con las culturas locales. Y a esta combinación se le sumaba la cultura negra que fue traída desde África en calidad de esclavos. Las colonias americanas fueron controladas por los imperios europeos hasta el siglo XIX, cuando sucedieron las guerras de independencia y se fundaron las primeras repúblicas latinoamericanas. La corona británica se hizo con los territorios norteamericanos y estableció su primera colonia en 1585 y erradicó las tribus locales al mismo tiempo que trasplantaba su cultura en América. Seguimos con la organización social de la colonia. Esta organización se caracterizó por una marcada división de clases sociales. La más poderosa de estas fueron los españoles, quienes fueron el grupo dominante nacidos en Europa y eran conocidos como peninsulares o chapetones. Abajo de ellos estaban los criollos, quienes eran los hijos de los españoles nacidos en América. Y a estos le seguían los mestizos, quienes eran los hijos entre indígenas y españoles, que la mayoría de ellos eran hijos ilegítimos que eran discriminados por los españoles y los criollos. Y la mayor parte de estos también fueron artesanos o vendedores en los mercados. Y a esto le seguían los indígenas, quienes eran el grueso de la población nativa y quienes vivían en el campo y trabajaban en comunidades y haciendas. Y por debajo de estos estaban los negros, quienes eran traídos de África en calidad de mano de obra esclava, quienes trabajaban en las plantaciones azucareras del Caribe, en haciendas o en las casas de las familias ricas. Y al lado de los negros estaban los zambos y los mulatos. Los zambos eran los hijos entre españoles y negros, y los mulatos eran hijos entre indígenas y negros. Y ahora seguimos con la organización política de la colonia. El más poderoso de estos fue el virrey, quien era el representante del rey de España en las colonias americanas y era la máxima autoridad en el virreinato. Por debajo de él estaba la Real Audiencia, quienes eran el máximo tribunal de justicia del virreinato y estaban constituidos por los oidores o los doctores en leyes. Y quienes les seguían eran los corregimientos, que estaban gobernados por los corregidores, que existían para corregir los abusos contra los indígenas, pero sin embargo fueron ellos mismos quienes más los explotaron. Y a ellos les seguían las intendencias,
quienes fueron grandes subdivisiones territoriales de las audiencias, que eran los antepasados coloniales de los actuales departamentos, que fueron establecidos por Carlos III de Borbón en 1874 en reemplazo de los corregimientos, y su máxima autoridad fue el intendente. Y más abajo de esta organización estaban los cabildos, que también eran denominados ayuntamientos o consejos, que se ocupaban del gobierno de las ciudades, y su máxima autoridad era el alcalde. Y en lo más abajo de esta organización estaban las capitanías, que fueron creadas como parte del plan de reordenamiento borbónico, y su máxima autoridad fue el capitán general. Y gracias por su atención. Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Juan David Pineda y hoy voy a hacer la continuación de mi exposición, la época de la colonia. Y empezamos con cambios en la lengua. Y conforme fue avanzando la ocupación del territorio y por tanto el contacto con distintos pueblos y lenguajes, y nuevos vocabularios se fueron incorporando al español en América. Y un ejemplo de esto es la presencia de mujeres indígenas en el cuidado de bebés y en trabajos domésticos. Y algunos de los lenguajes que más influencia y penetración tuvieron en el castellano son los siguientes: el guaraní con sus palabras maracuyá, maraca y ñandú, el nahual con aguacate, cacahuate y tomate, el maya con chamaco, patatús y cacao, el quechua con carpa, caucho y chirimoya, y el último de esta lista es el aymara con andes, apañar y maña. Y seguimos con la literatura propia de los pueblos latinoamericanos. La literatura colonial se dio en América mientras que las potencias europeas mantenían el control político y religioso. Y sus relatos combinaban la tradición literaria europea con la cultura americana. Y mientras que la Inquisición prohibía o aceptaba la circulación y publicación de los pocos libros escritos en América, al tiempo que el barroco empezó a tomar forma en muchas colonias, dando pie a una renovación de técnicas y estilos. Y algunos de sus principales exponentes fueron San Juan e Inés de la Cruz, con algunas de sus obras que son Primer Sueño y El Divino Narciso; Juan de Espinosa Medrano con El Hijo Pródigo y Amar su propia muerte; y Juan Ruiz de Alarcón con La verdad sospechosa y el Anticristo. La literatura de la colonia son textos que incitan a la libertad y la revolución. Y ahora seguimos con los medios de comunicación durante la colonia. La comunicación escrita sirvió para mantener la unidad territorial y política, y como para permitir el desarrollo y la expansión del comercio. Y las personas se comunicaban por medio de cartas que iban en medios de transporte muy lentos, que viajaban en barcos o eran llevadas por un mensajero llamado chasqui, que viajaba a caballo. Y la imprenta fue la evolución del manuscrito y mejorando la comunicación existente, dando a conocer hechos importantes mediante las impresiones. Y ahora cerramos esta exposición con rituales durante la colonia. Y la iglesia se impuso desde México hasta Tierra del Fuego, uniendo ritos y conceptos mágicos religiosos
de la visión europea y muchas culturas religiosas nativas, dando como resultado una fusión de costumbres religiosas. La vida cotidiana en la colonia estaba profundamente marcada por las fiestas y ritos religiosas y civiles que sucedían a lo largo del año, reforzando así el sistema de creencias. Y gracias por su atención.